Bueno, muy contento de estar nuevamente con ustedes para poderles llevar este tutorial. Estamos nuevamente acá en el taller, ya conocen ustedes el espacio y bueno, este tutorial se trata de enseñarles a soldar. Vamos a soldar, vamos a soldar metales. Lo que nos compete a nosotros obviamente es la soldadura en joyería, pero voy a hacer una pequeña introducción sobre cómo soldar los metales y diferentes tipos de soldadura que existen. De pronto ustedes han visto en los talleres de metalmecánica hay soldadoras eléctricas, hay soldadoras autógenas. El manejo de este tipo de equipos pues son unos procesos muy industriales que a nosotros en un proceso de joyería pues, no nos compete. Pero, eh, pero el principio de soldar metales es exactamente igual con todos los sistemas. Simplemente es que vamos a pegar dos metales, cualquiera que sean los metales, por ejemplo, para nosotros soldar dos láminas de bronce, dos láminas de bronce, para nosotros pegarlas, por ejemplo, en este caso, necesitamos utilizar un material que se funda, un material metálico también, que se funda y que sea más blandito que las piezas que vamos a pegar. Si me hago entender, el tema es que vamos a convertir un metal líquido que lo vamos a elevar a altas temperaturas, vamos a elevar a altas temperaturas para poder que pegue dos piezas. Pero entonces el principio en todos los sistemas de soldadura es que para pegar dos metales necesitamos que el metal que va a ser de pegante sea un metal más blando, más blando. Voy a hacer un ejemplo con soldadura para que ustedes vean cómo es el manejo del soplete y cómo vamos a utilizar un material más blando para pegar latón en este caso. Bueno, entonces aquí ya estoy ubicado en un espacio de trabajo para soldar. Eh, ya conocemos la piedra pómez, siempre la utilizamos como base para poder imprimir el calor que sea necesario y que no se nos dañe el sitio donde estamos trabajando. Aquí voy a utilizar un fundente. Un fundente es, es, un, es, es un producto comercial, es un producto comercial que venden en los almacenes de metalmecánica para que el material que vamos a derretir para pegar las piezas se, se derrita más fácil, por decirlo de alguna manera, se derrita más fácil. Vamos, tenemos las dos piezas que vamos a soldar. Este es latón, y necesitamos unir estas dos piezas. Las piezas tienen que estar perfectamente limadas y lijadas en el sitio donde vamos a hacer la soldadura, porque deben estar muy limpias, muy limpias. Y voy a utilizar, esto es una barra de soldadura. Esta, esto es, esto es el mismo material de latón, pero rebajado, más blando. Es un material más blando que se va a derretir muchísimo más fácil sobre la pieza y nos va a proporcionar el punto, el pegante para pegar estas piezas. Entonces ya como ustedes vieron, tengo acá agua para enfriar mi pieza en el momento que ya la tenga soldada y este va a ser nuestro soplete para calentar las piezas. Como ya ustedes lo conocen, es un soplete de oxigás. ¿Por qué utilizo en este caso este soplete de oxigás? Porque me produce muchísimo más calor
que el soplete convencional que el soplete convencional de Orca con este, porque las piezas que voy a soldar acá son unas piezas más grandes, las que necesito mucho más calor. Entonces yo acá le aplico fundente a las piezas. El fundente también me ayuda para que se limpie la pieza que vamos a unir. Tengo que calentar toda la pieza, toda la pieza tiene que estar caliente, toda la pieza debe estar caliente, y este soplete pues me ayuda mucho porque es un soplete que eleva mucho la temperatura. Con esta barra, que ya les dije es un material más blando, la utilizo fundente para que me ayude a que se derrita más fácil el material. Tengo que calentar muy bien la pieza, toda la pieza, calentarla muy bien. Muy bien. Esto que se ve acá fue el fundente que le eché. Como les explico, el fundente también me ayuda para que la pieza quede muy limpia, muy limpia. Entonces caliento muy bien la pieza, toda, como es una pieza tan grande, tengo que calentar toda la pieza. Entonces aquí voy a derretir mi material blando, sobre las piezas que estoy fundiendo, sobre las piezas que estoy soldando, las piezas que estoy uniendo. Entonces, siempre enfriar el material, apago el soplete y acá les puedo mostrar con la ayuda de un alicate, porque obviamente la pieza está muy caliente, cómo nos quedaron soldadas las piezas. Ya nos quedó soldada la pieza. Podemos ver que por detrás es muchísimo mejor el terminado. Por delante tenemos la soldadura que yo acabo de hacer. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta es una pieza muy grande y es una pieza de latón. Entonces, el principio siempre va a ser el mismo. Para soldar un metal necesitamos un metal más blando que se derrita más rápido, que llegue a su punto de fundición muchísimo más rápido para unir dos metales. Esto es una pieza metálica grande y hicimos una soldadura con el soplete de oxigas. Pero vamos a explicar en una pieza mucho más pequeña, que va a ser nuestro anillo media caña, que es el que queremos soldar, el anillo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo debemos hacer la soldadura de plata para poder soldar el anillo que estamos haciendo? Bueno, nosotros tenemos que nuestro anillo que estamos haciendo, que es la argolla media caña, está en 950. Ley 950. Ya vimos en el tutorial anterior, cuando preparamos el material para nuestra argolla, cómo hicimos una aleación de metales y revolvimos plata con cobre para llegar a la aleación de 950, ley 950. Como les explicaba antes, necesito un material que sea muchísimo más blandito que ley 950 para poder hacer esta unión. Entonces, para yo preparar ese material que quede más blandito que ley 950, entonces igual voy a hacer una fundición de plata. Aquí tengo unos lingotes de plata. Estos lingotes están en ley 1000.
pero en este caso no lo voy a fundir con cobre, lo voy a fundir con latón. El latón es un material mucho más blando, mucho más blando. Y la mezcla que voy a hacer de plata con latón es muchísimo más alta. Para hacer ley 950 utilizamos un poquitico de cobre, muy poquito de cobre, lo revolvimos con la plata y nos quedó ley 950. Aquí vamos a utilizar el 20% de latón, 20% de latón por un 80% de material de plata. Esto vamos a hacer la fundición como lo vimos en el tutorial inicial. Utilizamos el crisol igual, ¿no? En el crisol voy a poner 8 gramos de plata y a estos 8 gramos de plata le voy a revolver 2 gramos de latón para completar el 100% de la mezcla que yo necesito. Entonces vuelvo y repito, es 80% de material de plata y 20% de material de latón. Es una mezcla bien elevada de material de latón. Y nos va a quedar un material muy blandito, muy blandito. Entonces voy a obviar el proceso de fundición, eso ya lo hemos visto, lo vimos en el primer tutorial y en el taller también ya lo habíamos visto. Entonces esa parte de la fundición la voy a pasar para que avancemos en el tema. Cuando nosotros hacemos ya la fundición nos queda una soldadura dura. ¿A qué me refiero con una soldadura dura? Que si yo le mezclo más material de latón, si yo le echo más material de latón, en la medida que yo le eche más material de latón, va a quedar mucho más blandita, más blandita. Entonces en joyería existen varios tipos de soldadura, varios tipos de preparación en soldadura. Entonces hablan de soldadura dura, una soldadura media y una soldadura blanda. En este caso, con la mezcla que vamos a hacer, 20% por 80% de plata, nos va a quedar una soldadura dura. Esa soldadura, al hacer la fundición, yo saco un lingote. Recuerden que un lingote es una pieza metálica, y ese lingote lo voy a pasar por el laminador muchas veces, hartas veces, hasta que me quede una lámina muy delgadita, y esta lámina delgadita yo la pueda cortar con una tijera para lámina, una tijera para metales. Esta es otra herramienta que vamos anexando. La pueda cortar en pedazos muy delgaditos, muy delgaditos. Estos cortes supremamente delgados que voy a sacar de la lámina, los sigo cortando, así, tratando de hacer cuadritos. Eso es a lo que nosotros en joyería le llamamos payeta. Estos cuadritos que ustedes ven acá, esos cuadritos son los cortes que hice de la lámina y se llama payeta. En joyería hay dos tipos de soldadura. Payeta, que son estos cuadritos que se ven acá, que son muy delgaditicos y muy pequeños, y soldadura en polvo. ¿Cuál es la diferencia y por qué se maneja dos tipos de soldadura? La soldadura de payeta y la soldadura en polvo. Porque la soldadura en polvo es este mismo lingote que sacamos, pero en vez de laminarla y cortarla en pedacitos, lo que hago es que con una lima le limo mucho hasta lograr, y ese polvillo que va saliendo de esa limadura
aquí lo pueden ver, ese polvillo es soldadura. Entonces se utilizan dos tipos de soldadura, la soldadura de payeta y la soldadura en polvo. La soldadura de payeta la utilizamos en el proceso que vamos a hacer de soldar nuestra argolla media caña. Utilizamos la soldadura de payeta, que son los cuadritos. Pero en otros tipos de soldadura, cuando vamos a hacer unas soldaduras más específicas, por ejemplo, soldar hilos muy delgados, llegar a soldar hilos muy delgados, queremos soldar hilos muy delgados, entonces utilizamos la soldadura en polvo para que penetre bien en los espacios. Pero normalmente, y lo que por lo general siempre se utiliza, es soldadura en payeta. Entonces ya ustedes vieron, ya les expliqué el proceso para hacer un metal muchísimo más blando para poder soldar la pieza. Voy a pasar a la mesa para ayudarme con el astillero, porque esta unión nos debe quedar perfecta. En el momento que cierre ahí la unión, debe quedar perfecta, no nos puede quedar ningún espacio, porque si no la soldadura no no nos va a quedar bien hecha, nos va a quedar un hueco, nos va a quedar separada, y fuera de eso, el material cuando se funda sobre la grieta, sobre la unión, va a quedar deforme, o no va a quedar bonita la soldadura. Entonces esta pieza nos tiene que quedar muy, muy, muy alineada y perfectamente, que coincida perfecta la unión. Entonces con la ayuda del astillero, una lima, voy a limar esta parte para que la unión quede perfecta. Vamos a pasar a la mesa. Acá en nuestra mesa de joyería nos vamos a ayudar con el astillero. Vamos a conocer esta herramienta. Esto es un alicate, una pinza de joyería. Se llama pinza plana. Se ve que la parte que utilizamos de presión de la pinza es plana, es plana. Como esta pinza plana, hay una pinza que es la pinza redonda. Y obviamente por su terminado, las puntas son redondas. Entonces depende para lo que lo utilicemos, utilizamos la pinza redonda. Una pinza puntuda. Entonces, como se pueden dar cuenta, en joyería hay muchos tipos de pinzas, que según el joyero, esto es un cortafrío, según lo que el joyero necesite, pues se va haciendo a las pinzas. En este caso, para alinear la posición de la argolla, voy a utilizar una pinza de punta con una pinza plana. Le hago una pequeña torsión en esta posición para buscar cómo alineo las partes que voy a soldar, y buscando el cierre que me quede perfecto. Acá me tengo que ayudar con una lima de joyería. Las limas de joyería son estos pequeños metales. Esto es en acero templado y obviamente es una lima. Una lima tiene aquí una estría. Igual en joyería hay varios tipos de limas. Son unas limas muy pequeñas que obviamente las utilizamos dependiendo la necesidad en la que vayamos a trabajar. Esta, por ejemplo, es una lima plana, y es la que voy a utilizar. Bueno, en este caso, esta lima es cuadrada, tiene un cuadrante, se pueden dar cuenta, y esta es una lima triangular. Tiene también su corte en triángulo, todas tienen sus estrías y su borde estriado también. Entonces, yo aquí voy a utilizar una lima plana, y ayudándome con el astillero, voy a buscar la forma de que me queden muy, muy parejas, muy parejos
las dos partes de la unión. Muy parejas las partes de la unión. Son procesos muy sencillos en los que yo vuelvo, insisto, no hay que hacer ningún tipo de fuerza, ningún tipo de fuerza. Ahí ustedes pueden ver que ya la unión ya está muy pareja. Ahora lo que hago es simplemente buscar que se junten las dos partes. Me ayudo obviamente con la herramienta. Y como se pueden dar cuenta, la unión es casi perfecta. Es casi perfecta. No se ve un espacio en ninguna parte. Y ahí es en donde nosotros vamos a hacer la soldadura. Vamos a hacer la soldadura. Entonces vamos a pasar acá a la mesa de soldadura para que entremos a soldar nuestra argolla. Ya estamos acá en nuestra mesa de soldadura. Vamos a utilizar nuestro amigable soplete Orca, la pinza AA, y estas son las payetas con las que voy a soldar el anillo. Nuevamente voy a utilizar el fundente. Es solamente esta partecita líquida. Le echo un poquito, muy poquito a la pieza, muy poquito, que nos quede humedecido. Ya vimos en el proceso pues que limamos bien la pieza para que nos quede muy limpia, y con estas palletitas que están acá, aquí alcanzan a verla, la humedezco un poquito con esta solución, el fundente, y se la pongo sobre la unión. Vean que no utilizo sino, según la soldadura que vayamos a hacer, utilizo muy poquitica soldadura. O sea, la payeta es muy pequeña, Ahí ya tenemos preparada, lista la fundición. Lo que voy a hacer en este caso es empezar a darle calor a la pieza. Recuerden que en el Orca podemos modificar la fuerza de la llama. Aquí no necesitamos que la llama sea tan fuerte, necesitamos una llama muy suave, porque no queremos maltratar la pieza ni que se nos vaya a ir a fundir. Entonces una llama muy suave. Recuerden que acá es la entrada del aire y acá es la entrada del gas, y aquí podemos modificar hasta el punto que necesitemos. Acá lo que voy a hacer es empezar a darle calor. Le doy calor primero a la piedra, a la base donde estoy fundiendo. Importante que la piedra alrededor esté caliente. Después empezamos a darle calor a nuestra pieza, a nuestra argolla en este momento. Y cuando ya la argolla esté ya caliente, nosotros vamos a imprimir el calor directamente sobre la payeta. Ahí se va a derretir la payeta y va a pegar. Ustedes pueden darse cuenta, ya quedó hecha la soldadura. Ya. La payeta, la soldadura que preparamos, se derrite muchísimo más fácil, obviamente, y más rápido que nuestra pieza de plata. Y nos queda hecha la soldadura.
alcance a ver la parte interna de la pieza. ¿Qué nos queda? Simplemente coger nuestra argolla media caña, que ya nos quedó hecha la soldadura, y limarle en esta parte para que nos quede perfecta la unión. Después de que terminemos el proceso, no se va a notar en dónde fue que nos quedó la soldadura. No se va a notar en dónde quedó la soldadura. Este es el mismo proceso que hacen con todos los anillos, en oro o en cualquier metal. Cuando el proceso es artesanal, esto es a lo que llegamos. Volvemos a la posición del astillero. Ya tenemos el punto de soldadura en nuestra argolla. Entonces buscamos la lima plana. La ayudamos otra vez del astillero y empezamos a pulir la soldadura. Pulir la soldadura. Por la parte externa con una lima plana y por la parte interna con una lima media caña. Entonces aquí buscamos el punto de apoyo, el mejor punto de apoyo. Y vamos buscando cómo pulir la parte interna de la argolla. Aquí podemos ver ya cómo va quedando la unión por dentro, por fuera. Seguimos con el proceso. Y como ya la parte gruesa de la soldadura ya la logramos desbastar, entonces me voy a ayudar de otra herramienta, del motor de joyería. Entonces aquí, este es el mango del motor. Acá lo que le estoy poniendo al motor es una lija. Esta lija es sobre un eje. He pegado un pedacito de lija para poder hacer este proceso de pulir. Es como un motor de dentistería, de odontólogo, que me va a ayudar con el proceso para que me quede muy parejito y no se note la unión. Aparte de que me va a pulir los rayones que le hice con la lima, me va a terminar de desbastar lo que me quede de soldadura. Y me va a quedar perfecta la unión. Igual por dentro. Por dentro.
Aquí la unión me va a quedar perfecta, no se va a notar en dónde está la unión. Y me queda pulido por dentro. No sé si alcancen a apreciar que la unión ya no se nota. Ya es mínimo lo que se nota ahí en la unión, y lo podemos seguir puliendo. Ya no se nota. Bueno, vemos que la argolla pues en este momento se ve como ovalada, no se ve completamente redonda. Entonces nos vamos a ayudar con otra herramienta de joyería, la lastra de argolla. Vamos a meter la argolla para que nos quede redondita, y con un mazo, esto es un mazo de madera. ¿Qué pasa con el mazo de madera, el martillo de madera? Pues la madera no nos va a dañar la pieza, no se va a marcar la pieza. Entonces yo simplemente la voy golpeando, en redondo, le voy dando vuelta en redondo, para darle la forma de argolla, que es la que obviamente estamos buscando. Y ya nos queda perfectamente redonda nuestra argolla media caña. El tamaño perfecto, en la talla que es, nos queda perfecta nuestra argolla media caña. Y el proceso con el que seguimos para que quede perfecta como una joya real es darle el brillo. Entonces, para el brillo vamos a ver el próximo tutorial. En este caso pues les agradezco mucho la atención, y esperen el próximo tutorial para que vean cómo terminamos esta argolla y nos queda perfecta y una joya. Muchas gracias por la atención y espero que les haya gustado el proceso de soldadura.